Todos. Bueno, vamos a dar comienzo a esta sesión. Tras años de progresiva transformación del sector de transporte de personas, que parece que vamos a hablar de una transformación que ha tenido lugar hace poco, pero no, tras años de transformación del sector, hemos ido evolucionando y cambiando hacia un modelo mucho más interconectado. La coordinación entre medios, entre modos, se ha manifestado como una necesidad en todo momento y la colaboración entre empresas privadas y públicas al final resulta clave. Hoy vamos a profundizar en toda esa realidad. Y para ello os voy a dejar con mi compañero Andrés Cano, que será el encargado de moderar y conducir la sesión. Andrés es socio director de Levante en Improba, es profesor en INEDE y en la Cámara de Comercio de Valencia y es un gran experto en transformación de organizaciones complejas. Andrés. Gracias, Ezequiel. Buenas tardes a todos. Comentaros, para Improba, de nuevo es un orgullo tener la oportunidad de celebrar una nueva edición de La Clave del Café y además sobre un tema de máximo interés, tanto para empresas como, obviamente, para ciudadanos. Y sobre todo contando con ponentes de primer nivel que ahora mismo paso a presentar. Antes, remarcar también la relevancia de las personas y empresas que estáis asistiendo a esta Clave del Café. Tenemos empresas públicas, privadas, de transporte colectivo e individual, tecnológicas, proveedoras receptoras de servicios. Gracias a todos por asistir y por participar, ¿vale? En Improba nos caracterizamos por proyectos reales, por centrados en las operaciones e implementar la estrategia. Y eso es lo que pretendemos hacer en esta Clave del Café. Aportar visiones prácticas sobre la necesaria coordinación, colaboración entre los diferentes actores de esta movilidad urbana. Así que vamos a ello. La movilidad, decía Ezequiel, nos ha cambiado muchísimo en los últimos años y actualmente y recientemente ha vapuleado el sector. Entonces, que surgen dos tipos de preguntas. Una global, se han acelerado los cambios que se venían dando, se han descartado tendencias, se han tomado nuevos rumbos, pero hay otras mucho más operativas e inmediatas para los actores de este sector. ¿Cómo me afecta esto a la hora de planificar mis operaciones? ¿Cómo debo adaptarlas para hacer todo esto sea una oportunidad de negocio para nosotros? Bueno, pues de todo eso vamos a hablar. Y para ello contamos con un elenco de ponentes inmejorable. Paso a presentarlos. Primero, Josep Enric García. Buenas tardes, que es director general de la MT de Valencia desde hace ya 5 años. Tiene un conocimiento y una experiencia tanto de la gestión pública, pero también de la movilidad desde el punto de vista de la consultoría, con sus años de consultoría, y nos va a aportar una visión enriquecedora pues, desde esa condición de actor fundamental en toda movilidad urbana, que es el transporte público. Muchas gracias y también gracias por la parte de culpabilidad que tienes de montar este Clave del Café, que te implicaste desde el minuto cero. Muchas gracias. Pasamos al siguiente, David Ortega, que es socio de la unidad de Mobility Services de Improba. Además, es profesor asociado y director del programa de movilidad en EADA y nos va a aportar una visión pues, global y sobre todo de tendencias en todas las movilidades y el futuro que es, bueno, es muchísimas incógnitas y muchas oportunidades. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Continuamos con Guillermo Campoamor, que es CEO y cofundador de MIP, que es plataforma que permite combinar, reservar, pagar, una comodidad, cualquier transporte urbano desde una única app, ¿vale? Obviamente nos aportará una visión muy transversal y multimodal, máxima. Y terminamos, last but not least, Borja Jiménez, que es director de operaciones de Webull Spain, que es el car sharing formado por Repsol y Kia, y nos va a aportar una visión muy profunda sobre el futuro del car sharing, desde el rol de una empresa privada y con un operador como operador de origen nacional, ¿vale? Bueno, vamos a tener 3 bloques de preguntas, lo estructuramos con 3 bloques de preguntas y después pasaremos a las preguntas de los asistentes. Empecemos con la primera. Para entrar un poco en el tablero de juego. Hay un elefante en la habitación que decimos. El COVID nos ha trastocado totalmente y además a gran escala. De forma breve, os pido, por favor, ¿cómo veis que ha afectado a la movilidad, esto a la movilidad en las ciudades? ¿Qué cambios están aquí para quedarse? ¿Qué amenazas? ¿Qué oportunidades?
se nos acaban de poner encima de la mesa. Josep Enric, por favor. Sí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, antes que todo, Andrés, Ezequiel, bueno, y gracias a todos los asistentes y a las asistentes. Estoy seguro que va a ser un debate muy, muy interesante el de hoy. Pues a ver, tú lo has dicho, ha sido un terremoto, ¿no? Nos ha trastocado por completo a todos, hemos tenido que volver a empezar, resituarnos y transformar nuestras organizaciones para poder adaptarnos a la nueva realidad, porque es que has pedido, ¿no? En nuestro caso, como la mayoría de sectores, pero bueno, el sector del transporte en particular fue gravemente tocado con el COVID, ¿no? Y todavía lo sigue siendo. A nosotros, las últimas semanas de febrero ya empezó a notarse los efectos, ¿no? Ya se hablaba mucho de lo que estaba sucediendo en Italia, ya se hablaba muchísimo de lo que estaba sucediendo en China y eso ya empezó a notarse en la demanda. O sea, la demanda es un indicador bastante, la demanda de viajeros en transporte colectivo es un indicador bastante interesante sobre la marcha de la economía y de la sociedad, ¿no? Y nosotros ya empezamos a notarlo en febrero. Con la llegada de la alerta sanitaria, pues cayó la demanda pues, de forma brutal, ¿no? Entre otras, porque es que la gente no podía moverse de su casa. Y así, pues pasamos a tener unas demandas inferiores al 10% de nuestra demanda habitual. En nuestro caso, unos 20-25.000 viajeros al día. Esto se mantuvo hasta el 1 de mayo. El 1 de mayo fue el primer día que superamos la barrera del 10% de la demanda. Y a partir de ahí empezó a subir lentamente. A finales de mayo ya estábamos en el 25%, a finales de junio estábamos en el 50% y hoy, a día de hoy, pues estamos aproximadamente en el 60%. Y es como está el conjunto del sector. Ayer, de hecho, tuve la oportunidad de reunirme con muchas de las principales empresas del sector de transporte colectivo en España. Estuvimos discutiendo sobre esto y estamos todos más o menos en esas cifras en las ciudades, excepto en aquellas donde están habiendo rebrotes. En Barcelona ha empezado a bajar, en Zaragoza ha empezado a bajar, con lo cual la sensibilidad de lo que está sucediendo para el transporte colectivo es brutal, ¿no? En cambio, no está siendo tan así en el transporte privado. Aquí en Valencia, por ejemplo, yo sé que ahora mismo, a día de hoy, estamos ya en una demanda del 98-99%, es decir, que ya el transporte privado casi está en situación de normalidad. Así que, pues eso, y luego continuaré, lo voy a dejar aquí. A ver, hay una clara amenaza de que se pueda revertir mucho del trabajo que hemos estado haciendo hasta ahora. Así que hay que actuar. Perfecto, muchas gracias, Josep Enric. Borja, que te veías. Sí, nada, bueno, lo primero agradeceros, ¿no?, la invitación, que contéis con Google para un día como hoy y por supuesto a todos los asistentes que hayan considerado interesante la charla, así que muchas gracias a todos. Comentando sobre lo que decía Josep Enric, ¿no?, que es muy interesante, cómo hemos tenido una caída brutal de demanda, pero seguimos en unos niveles malos, Y el problema es que a corto plazo, a medio plazo, esto no parece que vaya a mejorar muchísimo. Tenemos que ser conscientes que, por desgracia, hay mucha gente que no puede ir a trabajar porque está en un ERE o en un ERTE, y hay otra mucha que se ha sabido adaptar y no necesita ir a trabajar, aun teniendo que ir, porque se ha adaptado a las nuevas tecnologías, se está teletrabajando, y esto va a reducir muchísimo la movilidad. No sé si pasa en todas las ciudades de España, pero sí que en Madrid lo estamos viendo, y es que sobre todo la movilidad que se está reduciendo es la movilidad que llamamos de commuters, la movilidad que está relacionada con el tiempo que tardas en ir y volver a trabajar. Las horas pico son las que han caído mucho, en cambio los valles seguimos manteniéndolos. Entonces, yo sí que diría que la movilidad se ha reducido mucho en lo que respecta a la parte laboral, sin embargo, en el ocio parece que no ha caído tanto. Puede estar también influenciado en que llega el verano y que todo el mundo prefiere viajar en coche, no todo el mundo, pero que el medio preferido para viajar es el coche por encima que otros años, y entonces puede ser que el sector del automóvil se haya reactivado a unos niveles
buenos o mejores de lo que se ha reactivado la movilidad en sí, en su global, porque viene el verano y la gente está preparando los coches. Pero bueno, lo iremos viendo y luego, pues hablando de oportunidades que comentabas, pues también comentaba Josep Enric que parece que la movilidad del transporte privado no está cayendo tanto, incluso hay en ciudades que ya está un pelín por encima, 98 hablaba Josep Enric. Bueno, pues aquí empresas como la nuestra, empresas de sharing, tienen una oportunidad y un reto para seguir trabajando, para no echar por tierra todo lo que hemos hecho años atrás y no dejar que ahora la movilidad vuelva a depender de coches que en Madrid, por ejemplo, tienen una vida útil, una vida media de 12 años, ¿no? Pues aquí yo creo que todos tenemos un reto importante para no echar por tierra tanto trabajo. Perfecto. Muchas gracias, Borja. Guillermo, David. Sí, bueno, muchas gracias por invitarnos, lo primero, y por organizar este clave de café, que creo que es muy interesante, todo lo que vamos a hablar. Y bueno, prácticamente nuestra experiencia ha sido similar. Nosotros sí que es verdad que tenemos desplegados nuestros servicios en diferentes países y hemos visto pues diferentes reacciones. No es lo mismo cómo ha sido en Portugal que en España ni en Malta. Y bueno, más allá de la parte de confinamiento, cuando se empezó a reactivar la movilidad, lo que sí que hemos visto es que la gente demanda mucha más información y una información más precisa que antes, porque bueno, antes quizás pues ya tenían su trayecto controlado, aquellos que han vuelto a trabajar, por supuesto, y pues ahora hay pues, otras alternativas. Yo creo que la gente ha visto que la movilidad es una cosa un poco más compleja de lo que podía parecer, gente que no está en el sector. Y yo creo que esto pues, nos puede servir, vamos a mirarlo desde un punto de vista positivo, para replantearnos ciertos paradigmas que se estaban estableciendo y también intentar, como bien ha dicho Borja y Josep, que no gane el coche privado, la reactivación de todo no la lidere el coche privado y saturemos las calles, que bueno, también la contaminación es un problema a tener en cuenta, no solo las epidemias, ¿no? Perfecto. David, como experto en movilidad, mucho tienes que decir aquí, seguro. Experto en nada, muchas gracias a todos los invitados por venir, ¿vale? Y sobre todo a todos los asistentes. Y un poco en línea con los tres, lo que retomo un poco los comentarios de los tres. Yo creo que el reto que tenemos por delante es grande, ¿no? Porque yo creo que, independientemente de Valencia, creo que en Madrid y Barcelona también ha sido, el resto de grandes capitales, la caída ha sido muy fuerte, ¿no? Estamos hablando de entornos del 50%, con recuperaciones previstas para final de año por debajo del 100%, ¿no? Entonces, en lo que hablo de transporte público. Y eso presenta un gran reto, ¿no? Porque en lo que es la movilidad privada, como decíamos, hay una contradicción muy fuerte, que es que el vehículo privado, sobre todo el antiguo, el vehículo usado, ¿no? Está viendo un repunte. Yo creo que por la necesidad en estos momentos obviamente obvia de movilidad, pero eso puede plantear muchas barreras al modelo de ciudad que planteamos y que se quiere, ¿no? Ya hemos oído antes del COVID todo el tema de las zonas de bajas emisiones y todo el reto que plantea pues una movilidad más sostenible, ¿no? Yo creo que aquí tenemos una representación, ¿no? de operadores de tecnología que hace necesario que nos pongamos a trabajar en común, que colaboremos, ¿no? Y que se dé un paso adelante para una movilidad mucho más eficiente, ¿no? Que aporte mucho más valor. Y sí que me gustaría que habláramos de temas que creo que no están resueltos para recuperar ese nivel de confianza, ¿no? Como temas pues, como la seguridad, ¿vale? Como temas obviamente de higienización, de adaptación al usuario, ¿vale? Que tenemos que trabajar para dar un mayor valor, ¿no? Una mejor experiencia de usuario, ¿vale? Perfecto. Pues muchas gracias por las opiniones. Estamos ya con el motor calentito y si os parece, vamos a hacer una pregunta a todos los asistentes para ver un poco también la opinión de todos, porque, como os decía, los asistentes son con todo el respeto para el público en general, pero no es público general. Son gente que sabe de este sector, ¿vale?
Empezamos con la primera pregunta. ¿La veis en la pantalla? Sí. Desde la perspectiva de coordinación, ¿cómo crees que ha afectado el COVID a la movilidad multimodal urbana? Hay que elegir una de las tres opciones. Básicamente, ha sido más fácil, la coordinación entre los diferentes operadores va a ser ahora más fácil, por cualquier razón. La implementación de esa colaboración se complica, o, mucho más radical, es necesario un replanteamiento profundo de esas operaciones, de esa planificación de operaciones. Dejamos que votéis unos momentos y ahora, cuando me vayan avisando que hay un cierto porcentaje representativo, os lo vamos enseñando. Hemos querido hacer, vamos a ir poniendo en cada uno de los bloques una pequeña pregunta para que los participantes podáis dar vuestra opinión, aparte, por supuesto, del chat y demás. Ezequiel, ¿cómo lo tenemos por ahí? Vamos a esperar un poquito y tendremos ahora... bueno, ¿alguien de vosotros puede contestar alguna de estas? ¿Cuál votaríais vosotros? ¿Quién se anima? Borja, acá. No, bueno, la verdad es que las he leído por encima y he visto que no me dejaba votar, pero me quedaba con la tercera, ¿no? Decía que es un momento complicado para las operaciones, es un momento en el que, mira, 82%, ¿no? Se necesita hacer un replanteamiento muy profundo, cada uno por su cuenta, y luego ya iremos unificándonos, pero primero tienes que arreglar las cosas en casa y luego fuera. Vale, pues tenemos claro que estáis de acuerdo, ¿no? Tenemos claro que hay que pensárselo muy bien, que hay mucho juego, servicio, y para las empresas, obviamente, dinero. Pasamos, si os parece, al segundo bloque de preguntas. Hablamos de multimodalidad. Obviamente, todos sabemos de qué estamos hablando, con combinación entre diferentes medios de transporte. Pero vamos un poquito más allá. Estamos hablando de coordinación y de operaciones. Ahora mismo lo estábamos hablando. Entonces, desde este punto de vista de operaciones centradas en el servicio eficiente, creo que todos queremos ser eficientes, pero un servicio eficiente al usuario. Dos preguntas. Os pido, por favor, que penséis y contestéis. ¿Qué papel deben jugar aquí las empresas de transporte colectivo urbano? Y, por otro lado, ¿qué papel pueden jugar las empresas de transporte individual urbano? Car sharings, herramientas, plataformas, servicios en general. O sea, las dos grupos de actores principales. ¿Cuál es vuestra opinión? Borja, empiezas tú, por favor, en este bloque. A ver, el papel que tenemos para mí es claro, ¿no? Y es adaptarnos a lo que nos pidan los clientes. Lo estaba diciendo David antes, decía, oye, necesitamos que las personas, que la sociedad recobre la confianza en la movilidad. Entonces, para mí el objetivo final que tenemos que tener todos, seamos sharing, empresas públicas, seamos lo que sea, es conseguir que el ciudadano se mueva sin miedo a contagiarse, y eso hará que consigamos llegar a los niveles de movilidad que teníamos antes. Aquí, ¿qué papel juegan empresas como Webull? Bueno, pues yo diría que tenemos que seguir siendo ese complemento que da a los ciudadanos en las ciudades la posibilidad de elegir entre un número de transportes distintos y que le va a permitir salir a la calle más tranquilo, porque sabe que si ese transporte público hoy está más lleno de lo normal y no le convence, pues va a poder ir en un Webull o en un lo que sea, ¿no? Entonces, el papel para mí es seguir siendo el complemento al transporte público. En las ciudades el transporte público es el eje fundamental de la movilidad y nosotros somos un complemento. Nosotros somos pura conveniencia. Nuestros usuarios, muchos de nuestros usuarios, su modo habitual de transporte no es el sharing, es el transporte público, el coche privado, el andar, y nos eligen porque nos conviene. Pues para mí es importantísimo que cuando les convenga estemos adaptados, y para esto la higiene cobra muchísimo peso en toda esa coctelera en el que el cliente va a pedir cosas. Ahora una de las principales cosas que va a pedir es la higiene, para todos, para Webull, para EMT, para todo el mundo. Entonces, aquí
tenemos que cambiar por completo el modo de hacer las operaciones, y lo relaciono con la pregunta que hacías. Hemos tenido la desgracia de estar 3 meses parados, pero la suerte que no se suele tener de ponerte a pensar sin que te moleste el día a día. Entonces, aquí hemos replanteado por completo, nosotros por lo menos, las operaciones. Hemos dado un peso mucho más fuerte a las operaciones, a la higiene, a la desinfección, a la limpieza de los coches. Pero claro, no podemos perder de vista, no podemos las otras necesidades que tienen los clientes. No podemos bajar la calidad de servicio. No podemos incrementar los costes. Entonces, si no vas a poder incrementar el precio, no vas a subir la demanda y subes los costes, estás muerto. Entonces, hacer más con lo mismo es fundamental. Optimizar todas nuestras operaciones y adaptarnos es fundamental. Guillermo, Josep, David, bueno, a raíz de lo que comentaba Borja, nosotros lo que hemos visto y lo que siempre defendíamos es que el sistema pre-COVID, digamos, pues tenía unos puntos de mejora evidentes, ¿no? Entre ellos, pues que la gente tuviera acceso a todos los servicios de movilidad de la ciudad de una manera pues más fácil, facilitarles esa accesibilidad y que hubiese la menor fricción posible si una persona pues quisiera hacer un viaje multimodal, como has mencionado. Y nosotros lo vemos bastante claro, ¿no? Entre empresas de transporte colectivo y empresas pues, de la nueva movilidad que nosotros llamamos, eléctricas, de última milla, car sharing y demás, pues creemos que por nivel de capilaridad y de puntos y de gente a la que mueven, pues hay que siempre hacer un planteamiento centrado en el transporte público, colectivo, a ser posible, y ver cuáles son las mejoras que se pueden hacer en esa red de transporte. Y normalmente esas mejoras, nosotros lo hemos visto en nuestra experiencia, pasan porque ciertos puntos o ciertas zonas que están menos cubiertas por transporte público puedan estar cubiertas con otros operadores, ¿no? Y esa conexión, que es donde facilita la multimodalidad, pues ahí la labor está, yo creo, en plataformas tecnológicas. Nosotros intentamos cubrir ese hueco en el mercado y, como decía Borja, para ser más eficientes, que es con los recursos que tenías antes, ahora hacer más a nivel de limpieza e higiene, pues pasa por reducir ciertas ineficiencias en otros sentidos, ¿no? Pues, infrautilización de los vehículos, baja demanda en algunas líneas que puede ser cubierto con autobuses a la demanda. Entonces, todos esos nuevos modos pues tienen que convivir, nosotros vemos, más allá del tema de la higiene y de la limpieza, y teniendo en cuenta, como estaba comentando aquí en el chat, que es verdad que la movilidad en la ciudad está condicionada mucho porque la gente pueda o no ir al trabajo, también lo mencionaba Borja, y claro, al final, si no es estrictamente necesario ir al trabajo, pues pierdes ese potencial pasajero, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final todo volverá de mayor o menor medida a los ritmos de antes, y bueno, pues al final el teletrabajo pues lo podrán adaptar ciertas personas, ¿no? Y nosotros vemos que la optimización pasa por una interconexión y un incremento de la accesibilidad a todos los modos mejor, ¿no? Perfecto. O sea, es fundamental. Me parece súper interesante, obviamente, tu visión de cómo tienen que portarse los que tengo que coordinar, ¿no? De alguna forma. Como sí. Josep Enric, por favor, tú tienes, lo ha dicho Borja, eje central de una movilidad urbana. ¿Qué rol ves tú, qué podéis jugar vosotros, qué pueden jugar ellos de cara al ciudadano? Sí. A ver, efectivamente, bueno, y enlazando con lo que comentaba David al principio, que ahora ha vuelto a salir, efectivamente la confianza es un elemento clave para poder recuperar a nuestros viajeros y viajeras, ¿no? Y en ese sentido, pues dar toda la seguridad es fundamental, ¿no? Y ahí
por supuesto que la higiene y todo lo que podamos hacer en esa dirección es lo que estamos haciendo y tendremos que continuar haciéndolo, por supuesto. Pero enlazándolo con el tema del COVID, a ver, si algo estábamos consiguiendo desde el transporte colectivo y desde los medios alternativos, era ir generando esa confianza y esa alternativa al vehículo privado. Es decir, para que la gente deje de utilizar el coche, le tienes que dar alternativas que puedan competir con algo tan poderoso como es el vehículo privado, ¿no? Y un coche o una moto, ¿no? Que por lo general te llevaba de puerta a puerta, pues tú solo, con tu música, con máximo confort, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ser? Pues tenemos que ser una alternativa clara y real al vehículo privado. Y eso pasa por calidad, ¿no? Por calidad. En el transporte colectivo, buenas frecuencias, vehículos en condiciones, estudios de la red que se acoplen a las necesidades de la gente, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, claro, la cooperación, la colaboración, el nivel de partenariado entre las empresas de transporte colectivo, públicas o privadas, y las empresas de proveedoras de servicios son cada vez más fundamentales. Ahora mismo, por ejemplo, en MT tenemos una aplicación que la utilizan 1 de cada 2 usuarios nuestros. Esto es, en condiciones normales, pre-COVID, pues diariamente unas 180.000 personas hacían uso de nuestra aplicación. ¿Por qué? ¿No? Porque te permiten moverte de forma libre y sin ninguna complicación, con la máxima información posible, en una red compleja como es de transporte colectivo, como es la nuestra, ¿no? En este sentido, las empresas privadas aportan un valor añadido fundamental a las empresas de transporte colectivo. Y siempre ha sido así y cada vez lo será más, ¿no? Nosotros hemos utilizado la app como ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que puedo utilizar es pilotos que hemos ido lanzando con empresas pequeñas y grandes para utilizar herramientas de Big Data y Machine Learning para ir conociéndonos mejor, para ir haciéndonos más eficientes, porque, como decía Borja, ahora mismo estamos en un punto donde la eficiencia es un factor fundamental, ¿no? Y el uso de los datos, todas las empresas con su know-how que nos puedan ayudar a ir en esa dirección, pues es básico en este proceso de ser alternativa y continuar siéndolo al vehículo privado. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, lo que decía Guillermo, ¿no? El transporte colectivo es fundamental, ¿no? En Valencia, por ejemplo, el 25% de los desplazamientos se hacen en transporte colectivo, ¿no? Otro 25% en transporte en vehículo privado y el resto en modos no motorizados, ¿no? Desplazamientos a pie o desplazamientos en bicicleta. Cada vez van creciendo más los modos alternativos, ¿no? Que yo los veo como una solución, digamos, de colaboración, de cooperación, de apoyo al transporte colectivo, porque nosotros somos muy buenos en el transporte rígido, ¿no? De grandes corredores para llevar a 70, 100 personas en un solo vehículo, que es fundamental en las ciudades. Pero no somos tan buenos en las horas valle, no somos tan buenos en determinados días de la semana o en hacer determinadas conexiones. Ahí estos modos alternativos, los sharing de cualquier tipo, son un aliado fundamental para ir en esa misma dirección que decía al principio, ¿no? En ser alternativa al vehículo privado, que es en lo que todos coincidimos que tenemos que avanzar para tener ciudades más sostenibles y donde se pueda vivir mejor. Perfecto. Muchísimas gracias, Josep Enric. David, tu visión. Bueno, retomando un poco lo que han dicho todos ellos, y yo creo que si sumamos todos tenemos la fórmula ideal, porque al final nosotros, ya sabes que lo trabajamos mucho en nuestros proyectos con los clientes, siempre hablamos de la eficiencia como requisito imprescindible para luego implantar nuevos servicios, ¿no? De movilidad o de valor añadido, ¿no? Y ahora el tema de la eficiencia es clave, ¿no? Porque eso, y lo comentaba Borja, ¿no? El tema es ser, y esto al final tiene un efecto, tanto en colectivo o en urbano, en colectivo como individual, ¿no? O privado o público, ¿no? El tema del coste, ¿no? Es decir, el poder, el no trasladar, ¿no? El poder trasladar esas eficiencias en mantener los precios o no incrementar demasiado el coste, ¿no? Al final de las alternativas. Entonces, yo creo que hay una revolución. El vehículo privado, que también es un área que, como sabéis, está en revolución tecnológica, ¿no? Está llegando a una revolución muy grande. Yo creo que todo esto está llegando también al transporte
también al transporte colectivo y urbano, ¿no? Es decir, que lo vemos cada vez más en las flotas pues, más electrificadas, utilizando energía limpia, ¿no? Pero sí que hay un tema que lo has comentado, ¿no? Que es la experiencia de usuario. Al final, ahora hay un tema que es una alerta que nos aprieta a todos, es la inseguridad, ¿no? De lo que hemos dicho del COVID, pero después yo abogo mucho por la incomodidad, ¿no? Es decir, al final, para poder equiparnos al vehículo privado que te lleva de punto A a punto B, pues hay elementos tenemos que asegurar que eliminamos las fricciones y que realmente pues hay muchos elementos de incomodidad que los quitamos de la ecuación, ¿no? Igual que quitamos las inseguridades, mantenemos el coste, hay que trabajar mucho el tema de la incomodidad, ¿no? Y eso supone tener mucho respeto por el tiempo, el esfuerzo y el dinero que está invirtiendo un usuario, ¿no? El saber, oye, ¿qué puedo hacer? Y eso la tecnología nos lo permite, ¿no? El poder personalizar el viaje, ¿no? Decir, oye, ¿qué opciones tengo? El otro día salió una encuesta que decía que el 90% de los desplazamientos en una ciudad, no sé si era Madrid, se producían entre un rango de 0 a 5 kilómetros, ¿vale? Y creo que 3/4 partes era de 1 a 5 kilómetros, ¿no? En un tiempo de 15-20 minutos. Eso, obviamente, hay una oportunidad tremenda para el transporte público para aliarse con la micromovilidad y ofrecer una experiencia de usuario mucho más lean, ¿no? El problema lo veo en la parte de commuter, ¿no? Que hablábamos con Borja antes, ¿no? Estos millones de personas que cada día se desplazan del extrarradio hacia el centro o del centro hacia afuera, ¿no? Y ahí tenemos que pensar en fórmulas de colaboración, que no sé si son hubs, que no sé si son elementos de conexión, donde realmente la gente pueda compatibilizar la fórmula que ellos elijan. No podemos imponer nada a nadie, ¿no? Y aquí hay un gran reto de todos, del transporte privado para ser más eficiente y mejorar, obviamente, en el producto, en la electrificación, coche autónomo, etcétera, pero el transporte público también. Hay un tema ahí de infraestructuras que hay que mejorar y obviamente hay que mantener pues, la frecuencia de usuario ante esta nueva normalidad que nos afecta a todos, ¿no? Perfecto. Bueno, este bloque yo creo que daría para 3 o 4 claves de café, porque, pero bueno, hay que continuar. Para continuar, vamos a continuar también con una pregunta más de encuesta, que va ligada, lo tenéis ya en la pantalla, a la hora de coordinar. Estamos hablando de coordinar operaciones, decíamos. ¿Quién debería liderar este proceso? Nos metemos un poco a cómo habría que hacerlo. ¿Quién podría liderarlo? Por una parte, empresas municipales de transporte colectivo, como eje que son, empresas de transporte individual, car sharing, micromovilidad, plataformas tecnológicas de Mobility as a Service, o un actor imparcial, más regulatorio, figura trustee, el que conozca el tema de logística colaborativa. Por favor, votad. Mientras vais votando, os voy a decir, o sea, frases que habéis dicho en este bloque. Borja, hay que adaptarnos y ser eficientes, que eso es muy difícil de hacer. Guillermo, metías mucho peso en el incremento de conexión entre ellos. Vale, lo que queráis, pero poneros de acuerdo. He leído yo entre líneas. Josep Enric, recuperar a los viajeros, calidad, partenariado, es una palabra que yo utilizo, a mí me gusta mucho. Alternativa al vehículo privado, es una cosa que os une a todos, es decir, ¿cómo hacemos para que el vehículo privado obviamente tiene su vida, pero también tiene que haber unas alternativas, ¿no? Y David, reforzando el tema de coste de eficiencia, experiencia usuario y que no podemos imponer. O sea, un poco a modo de pequeña conclusión de este bloque. Ezequiel, ¿tenemos esto un poco? A ver si nos pasa. Aquí tenemos. Está un poquito más repartido, aunque en principio tenemos un 44% a nivel de actor imparcial regulatorio. Y entre empresas municipales de transporte colectivo o plataformas tecnológicas. Bueno, es interesante. Yo creo que es también para hablar del rol del trustee en todo esto, como logística colaborativa que es, aunque sea de personas, ¿vale? Bueno, si os parece, pasamos tercer bloque de preguntas y nos vamos a centrar un poquito más en el usuario, que necesitamos conocerlo, obviamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos los estudios, tendencias, opiniones nos están dando unos cambios drásticos, no sabes si es fake news incluso, o sea, unos cambios brutales, pero vamos a ver, esos cambios que tenemos, ¿cómo nos están afectando a nuestras operaciones? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estáis haciendo en vuestras empresas para entender primero y para adaptaros a ese usuario del futuro ya, del de ahora? Y sabemos que tenemos post-COVID,
de nuevos rebrotes, después post-COVID, pero ¿y qué papel, sobre todo después? Y ahí, Guillermo, te voy a preguntar a ti, ¿qué papel creéis que puede jugar la tecnología en todo esto? Que debe jugar, obviamente. Por favor. Sí, bueno, nosotros realmente ya nacimos para ese usuario del futuro, que o sea, no nos hemos tenido que adaptar, pero sí que estamos todo el día pensando pues, cuáles son los inconvenientes de una adopción masiva de, pues eso, de una plataforma de Mobility as a Service. Nosotros, obviamente, hubiésemos votado en la anterior pregunta que creemos que las plataformas tecnológicas son las que tienen que liderar todo el tema de la coordinación de los recursos de movilidad de la ciudad y bueno, por nuestra experiencia lo que hemos visto es que el usuario en otros sectores y en otros hábitos de consumo, pues la tecnología lo que ha hecho, bueno, tiene sus puntos, sus externalidades negativas, por supuesto, pero en general ha facilitado la vida y el consumo y la personalización de ese consumo, ¿no? Obviamente todo el mundo se va al ejemplo de Netflix, pero yo no iría al ejemplo de Netflix, sino iría al ejemplo de lo que nos costaba alquilar un videocasete en el típico videoclub de la esquina, ¿no? Si el videoclub no había traído el último éxito, pues tenías que esperar, bueno, tenías tus obstáculos a ese consumo de algo que el público estaba pidiendo, ¿no? Que era pues, ver una película, que no era una cosa tan complicada. Y yo creo que en el transporte, los que han liderado muy bien esa parte de confort y personalización y han entendido mejor al usuario han sido los OEMs, los fabricantes de coches, ¿no? Entonces, viendo que yo creo que ellos hicieron su trabajo en cuanto a estudios de usuario y necesidades, pues yo creo que falta en ese ámbito urbano ver cuáles son los patrones del día a día de casa al trabajo, pero no necesariamente es, por ejemplo, yo creo que yo soy un commuter, pero estoy dentro de la almendra central de Madrid. Soy de esos que hacen menos de 5 kilómetros de casa al trabajo, pero bueno, tengo que desplazarme, ¿no? Y decir, ¿qué patrones son los más eficientes? ¿Por qué se nos ha vendido que lo más eficiente es ir en coche de un punto A a un punto B? Porque a lo mejor caminar 10 minutos a la parada de autobús es incluso saludable y pensar, básicamente nosotros lo que hacemos siempre es analizar nuestro público objetivo, ver qué cosas reclaman y ver a ver cómo le podemos aportar valor, ¿no? Y lo que vemos es que los ciudadanos, donde quieren aportar valor, normalmente es en medios de pago, que esto, el COVID, pues es un catalizador de cambio, que es, por ejemplo, el evitar el cash a bordo de los transportes, que es un tema que no hemos mencionado, hemos estado mucho tema de la higiene, está relacionado, pero no tan directamente, y sí que te das cuenta que los medios de pago, la bancarización del transporte, pues es un fenómeno que yo creo que está para quedarse y que sea lo más sencillo el proceso de embarque y desembarque de cada uno de los medios, ¿no? Y nosotros es lo que nos centramos. Nuestra experiencia de usuario siempre es en, si te vas a montar en el modo que sea, que te lo digamos lo más fácil posible, que sea lo más seamless o sin fricciones posible y lo más rápido, ¿no? Cuando a todos nos pasa, si un autobús está muy lleno, te cuesta entrar, pues ese es un momento de frustración alto, que los minutos, los segundos cuentan como minutos, que si hay mucha menos gente, las horas son segundos. O sea, esa percepción del tiempo es muy importante en el commuting y yo creo que todos tendríamos que ir hacia ver, pues lo que comentaba Josep, cada uno tenemos nuestras fortalezas y las plataformas tecnológicas y la tecnología tiene la fortaleza de simplificar y de que sea menos doloroso, entre comillas, ciertas partes del proceso de transporte. Perfecto, muchísimas gracias, Guillermo. Josep, ya que Guillermo te ha nombrado, bueno, ¿cómo os adaptáis? Porque sé que, bueno, está en vuestro centro de control y la NASA tampoco estará muy lejos, porque es espectacular. ¿Cómo os estáis adaptando?
Sí, pues a ver, bueno, para empezar diría que coincido prácticamente al 100% con las soluciones que acaba de describir Guillermo, excepto en una cosa, ¿no? Y es que las plataformas de movilidad as a service no deberían liderarlas ellos, sino que deberíamos liderarlos nosotros, ¿no? Claro, nosotros como empresa pública que somos, ¿no? Que podríamos entrar incluso en ese ámbito de externos regulatorios, ¿no? O sea, yo creo que ahí las autoridades de transporte deben de jugar un papel fundamental y desde luego el transporte colectivo como eje central también, ¿no? Pero al final, de forma general, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para adaptarnos? Pues al final tenemos que conseguir darle el mejor producto posible al viajero y a la viajera, ¿no? Y eso pasa primero, porque al final ya no se trata de autobús que lo opera, voy a centrarme en Valencia, que lo opera la ciudad, o el metro que lo opera el gobierno regional, o un coche de car sharing que lo opera Webull o lo opera Car2Go o quien sea. O sea, al final tenemos que ofrecerle una batería de soluciones posibles a los usuarios de forma sencilla, transversal y lo más cómoda posible para que en cada momento elija lo que le resulte más confortable o más funcional, más rápido o depende del criterio que quiera utilizar en cada momento, ¿no? Entonces eso pasa por coordinación y más coordinación. Empezando por los modos públicos, ¿no? O colectivos. En Valencia, por ejemplo, tenemos autobús, tenemos metro, tenemos tranvía y tenemos un sistema de transporte metropolitano en autobús. Ahora mismo estamos todavía en el inicio de la integración, a nivel de integración tarifaria de los distintos modos y administraciones que entran en este conglomerado de prestación de servicios. Ahora mismo todavía es difícil tener un billete único, es decir, todavía la gente tiene que decidir si voy a utilizar la MT o voy a utilizar Metro Valencia. Esto es un objetivo fundamental, acabar con eso. Es decir, el usuario tiene que decir, voy a ir de A a B, tengo estas alternativas y voy a utilizar en cada momento la que me resulte más fácil, más cómoda. Entonces, en ese sentido, pues todos los operadores que prestemos servicios tenemos que hacerlo lo mejor posible, ¿no? Por supuesto. Nosotros pues, estamos insistiendo mucho en ello, en mejorar la calidad, ¿no? Estamos mejorando nuestra flota lo más rápido que podemos, estamos adaptando nuestra red para nuevos requerimientos de la ciudadanía y estamos trabajando en ese proceso de integración con la autoridad metropolitana y estamos empezando a hablarnos con los otros operadores, ¿no? Esto yo creo que es un proceso que se debería acelerar lo máximo posible. Y ahí, enlazando con la segunda pregunta, pues la tecnología vuelve a ser fundamental, ¿no? Yo soy un firme creyente de las plataformas de Mobility as a Service. De hecho, nosotros teníamos intención de liderar en nuestra ciudad la primera de estas plataformas. Hemos empezado a trabajar. No sé si seremos nosotros los que lo lideraremos o no, pero desde luego estamos empezando a trabajar para que esto sea una realidad, centrándonos en el más. Pero, por supuesto, otras tecnologías. Y ahí coincido con Guillermo, ¿no? Nuevos medios de pago. Nosotros somos de los que ya, todavía no lo hemos hecho oficial, pero casi, que ya no vamos a recuperar el cash en nuestros autobuses. Y esto, la verdad es que nosotros preferimos verlo como una oportunidad, porque lo teníamos en nuestro plan estratégico o a nuestro plan estratégico, digamos, a largo plazo, ¿no? Y ahora la COVID nos ha servido para acelerar un proceso que ya teníamos claro que teníamos que llevar a cabo, ya no por higiene o por seguridad, sino por pura operación, ¿no? Nosotros, que la gente utiliza las monedas para pagar, nos implica una caída drástica de la velocidad comercial y para ser eficientes teníamos claro desde hace mucho tiempo que eso teníamos que acabar con ello. Pues ahora la COVID nos ha hecho acelerar los procesos y, de hecho, de nuevo, pues estamos trabajando muy a fondo con partners privados para sacar una solución que estamos a punto de lanzarla, que nos va a dar alternativas al corto para evitar el cash. Perfecto. Interesante, desde luego. Y como valenciano también, interesante.
Borja, por favor, desde Madrid también y desde tu punto de vista como car sharing, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué es divertido esto? Bueno, pues ¿qué estamos haciendo? Es obvio. O sea, lo único que en este momento creo que le importa a los ciudadanos que es intensificar todas nuestras labores de higiene, de limpieza y seguir dando el mismo servicio que dábamos. Yo creo que lo comentaba Josep Enric, ¿no? Calidad, calidad, calidad. Pues la misma calidad, pero con más higiene todavía, más desinfecciones. Entonces, nosotros específicamente, o sea, creo que eso lo estamos haciendo todos. No creo que haya nadie que se esté guardando un euro de su presupuesto en este aspecto, ¿no? Además de eso, pues Webull, cosas concretas que está haciendo, bueno, pues hemos lanzado un servicio nuevo durante el confinamiento para hacer entregas bajo demanda en las que aseguramos que ese coche no ha pasado por ningún otro cliente antes, que el coche se entrega totalmente desinfectado y bueno, intentándonos adaptar un poquito a estas circunstancias. La verdad que es un servicio que está yendo muy bien y que nos está funcionando muy bien. Además, hemos metido EPIs en los coches, geles, toallitas, también está teniendo muy buena percepción de los clientes. En esos coches que van bajo demanda te entregamos con un kit, te entregamos con mascarillas, porque es obligatorio ir en todos los coches de car sharing, no solo en el nuestro, con mascarilla. Te damos un botecito de gel pequeño, unas toallitas. O sea, estamos intentando adaptarnos, pero no creo que sea lo importante lo que estamos haciendo, sino lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a adaptar en el futuro a todo esto, porque no es lógico pensar que vayamos a vivir toda la vida de poner unas toallitas en el coche, hay que pensar más allá, ¿no? Entonces, y aquí es donde, contestando a la segunda parte de la pregunta, es fundamental la tecnología. O sea, lo comentaban Guillermo y Josep Enric, conseguir hacer que todo vaya a través de aplicaciones, a través de móviles, conseguir que eso sea contacto cero, pues es importantísimo. Es impresionante el dato que daba Josep Enric, y a mí me ha impresionado muchísimo, que 1 de cada 2 viajeros de AMT Valencia ya usan la aplicación. O sea, es algo que, como él decía, que parecía imposible, ¿no? Una persona que se movía en metro, en tren, en autobús, que lo hiciese a través de una aplicación, pues 1 de cada 2. Entonces, eso es importantísimo, pero no solo es importante esa parte de contacto cero, del pago, no, o sea, nosotros, gracias a la tecnología, en ese cambio de operaciones que hemos hecho, pues hemos ganado muchísimo tiempo en la recolocación que hacíamos de los coches. Nosotros seguimos recolocando los coches donde más demanda hay, pero gracias a, no me atrevería a decir al Big Data, preferiría decir al Small Data, al Business Intelligence, a el conocimiento que ya vamos teniendo de toda la información que hemos tenido durante los 2 años que llevamos en servicio, hacemos unos traslados muy cortos en donde colocamos muy rápido los coches en zonas de alta demanda y eso nos permite reducir tiempos inutilizados, iba a decir inútiles, pero inutilizados en traslados para hacer más limpiezas y reforzar esas partes que necesitábamos o que nos están pidiendo optimizar los clientes. Y luego, a nivel higiene, o sea, la tecnología todavía tiene mucho que decir, ¿no? Nosotros en los coches estamos empezando a ver tecnologías que desinfectan automáticamente los vehículos. Sé que también es la misma tecnología para autobuses, trenes, o sea que seguro que Josep Enric también lo estáis valorando. Tecnologías que cada vez que hay un uso lo desinfectan, al final del día lo desinfectan, al final esto es lo que hablaba antes, ¿no? Si no optimizamos va a ser imposible que nos adaptemos en el futuro. Esto, sin la necesidad de que pase una persona por ahí a limpiar un coche, tú consigues desinfectarlo, bueno, pues estarás ganando muchísimo cara al futuro. Hablo de coche, pero de cualquier transporte, por supuesto, y eso no lo va a dar la tecnología. Totalmente. Muchas gracias. Y David, bueno, pues con la serie de proyectos en los que tú estás metido, ¿qué es lo que están haciendo la gente para adaptarse? Bueno, yo quería reflejar que fue un compromiso que teníamos, que era una encuesta que lanzamos hace 3 días, ¿vale? A nuestros a followers en LinkedIn. Y entonces han respondido más o menos 100, una muestra, bueno, un cierto error, pero bueno,
es válida y hablamos de las preferencias en la nueva movilidad multimodal, ¿no? Entonces, ha salido la primera opción de las 4 opciones que había, de combinaciones siempre de transporte público con diferentes medios. La primera ha salido el coche privado, es decir, cómo combinar mejor el coche privado con transporte público, con casi un 40%. Lo que es la micromovilidad con transporte público es la segunda, con 32%, y luego queda lo que es el bus, es decir, perdón, la combinación de todo lo que es medios de transporte público, ferrocarril, bus, metro, transvía, que está en la tercera con un 15%, y lo que es el car sharing con un 13%, ¿no? Entonces, al final, aquí hay una reflexión, hay unas inquietudes, ¿no? Yo creo que el cliente, el usuario, está pidiendo que haya mayor combinación, que se exploten estos. Sí que voy a poner un punto discordante. Siempre hablamos de tecnología, pero nosotros siempre lo decimos en los proyectos. Es decir, al final, ¿no? Y cuando estamos con nuestros clientes, ¿no? y con operadores como los que hay aquí hoy, nos piden, cuando tienes que afrontar un cambio, una implantación de tecnología, hay que poner foco en las personas, ¿no? Porque al final, igual que tenemos que ver la experiencia de usuario, también hay que ver, al final las empresas de transporte son empresas de operaciones, ¿no? Entonces, hay muchas personas que tienen que asumir este reto de la tecnología y hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? Para alinearlo. Y esto es donde veo también hay un gran reto, ¿no? En esa adaptación interna. Y bueno, en línea con los cambios, ¿no? Incluso en el ámbito del coche privado, leía que la tercera opción, ya por detrás del renting y el rack, por ejemplo, está el modelo de suscripción, que es una prueba que creo que Webull ha estado probando, incluso yendo más allá del día, alquiler de día, ha ido a meses, a semanas. Al final es pues, el modo consumo más flexible y sin compromiso. Pero bueno, desde un punto de vista de ejemplo, yo creo que todas las iniciativas ha sido para mí, el COVID ha sido, dentro de lo malo, el tono positivo es que ha sido un gran laboratorio. Yo creo que todas las empresas que están aquí han hecho grandes avances en mejorar su producto, en mejorar su servicio, ¿vale? Al menos ha hecho esa reflexión. Yo creo que vamos a ver, en la nueva normalidad van a cambiar cosas. El otro día leía que hay un 30% de la gente altamente, es decir, que se puede permitir o que trabajaba de forma remota, lo va a seguir haciendo, en torno a un 20 o 30% va a seguir trabajando de forma remota. Entonces, esto a lo mejor va a ayudar a eficienciar mucho también el transporte, ¿no? La forma en cómo usamos el vehículo privado, cómo usamos el vehículo público. Tenemos un horizonte, porque el horizonte para mí es el vehículo autónomo, sea un autocar, un autobús o un coche. Y antes de llegar ahí tenemos un camino largo por recorrer. Y yo creo que tenemos que dar muchas opciones, los que estéis aquí, de ofrecer esa, no solamente mayor eficiencia, pero mayor, de perfeccionar el modelo y realmente avanzar, dar un paso adelante en lo que es la experiencia de usuario. Y bueno, por último, pensar que también la movilidad, siempre hablamos en local, pero ahora estamos hablando que Renfe se va a liberalizar, ya se habla del Renfe as a Service, de la conexión de largo recorrido con tal. Dentro de poco lo hablaremos de los aviones, de la conexión de última milla. Entonces, pensemos en el transporte como un concepto amplio, donde tenemos que volver, no al nivel que estábamos antes, sino a volúmenes mucho mayores, donde la movilidad pues pueda abarcar pues, gente de tercera edad, con problemas de movilidad, niños, familias, gente de negocios de todo tipo, y que sea una movilidad pues mucho mejor para todos, ¿no? Perfecto. Pues, bueno, me parece que también este último bloque también ha sido, ya lo preveíamos potente, pero ha sido incluso más de lo que esperábamos. De hecho, nos hemos ido de tiempo, pero creo que valía la pena. Entonces, vamos a hacer una cosa. Las preguntas de los asistentes, si no os importa, nos las hacéis llegar, que nos las estáis haciendo llegar, y las pasaremos a los ponentes. Y vamos a hacer una última pregunta de encuesta, porque así es una forma también de participar. Vamos por allí. Ezequiel, si puedes ponerla. Va sobre el tema de hábitos de movilidad post-COVID. Es una pregunta, ¿cómo vemos que han cambiado los usuarios a nivel de sus hábitos? ¿Han cambiado radicalmente? ¿Utiliza medios que no utilizaba o deja de utilizar los que utilizaba? ¿No ha cambiado? ¿Sigue utilizando los mismos medios básicamente, aunque sea con diferente frecuencia? ¿O ha introducido nuevos medios de transporte adicionales a los que utilizaba? ¿Ha cambiado radicalmente? ¿No ha cambiado nada? ¿O ha aumentado su mix? Vamos a ver vuestra opinión desde los participantes. Un poco, una respuesta breve de cada uno de vosotros, por favor, mientras van votando.
¿Cómo veis? Bueno, yo me inclino más porque no han cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado mucho es el mix dentro de sus opciones. Un poco más, o sea, no ha cambiado mucho, pero sí el mix. Sí. Vale, perfecto. Josep, Enrique, Guillermo, ¿cuál creéis vosotros que puede ser? Obviamente hay múltiples, pero... no se te oye, Josep Enrique. Perdón. Yo creo que, claro, se ha reducido bastante la movilidad porque ahora hay mucho teletrabajo, las escuelas han desaparecido y demás, pero yo creo que sí que ha habido un ligero cambio de modos. Yo creo que ha habido un trasvase hacia los modos privados, claro. Si no, no estaríamos en el punto ahora mismo en el que los desplazamientos en modos privados están ya al 100% de la movilidad, en cambio los públicos continuamos estando bastante bajos, ¿no? Así que yo creo que sí que ha habido un cambio peligroso sobre el que tenemos que pensar. Perfecto, sí. Muy seriamente. Sí, nosotros, todo el mundo al final dice nuevos medios de transporte y nosotros hemos visto el aumento de registros, no en los privados, sino en los que son más individuales, motos compartidas, bicis compartidas, y yo creo que incluso pues había un ejemplo de la Comunidad de Madrid como Bicimat había aumentado un 150% sus registros tras la vuelta a la rutina, ¿no? Entonces, yo creo que sí que ha habido un ligero cambio. Por lo menos la gente se ha planteado nuevas alternativas que ya se estabilicen en el tiempo. Yo creo que ya es otra pregunta. Yo creo que, Guillermo, tú más que creer lo sabes, ¿no? Porque con el manejo de datos que tenéis... En las ciudades donde estamos sí que lo hemos visto que ha habido mucho más reclamo en medios individuales, ¿no? Perfecto. ¿Y David, algún comentario sobre esto, sobre esta encuesta? No, yo creo que es un reflejo, ¿no?, de lo que hemos visto. Un reflejo de lo que hemos visto. Perfecto. A ver, una vez más, porque las preguntas la verdad es que son interesantes, pero queremos respetar el horario. Entonces, y aún nos queda, por algo se llama la clave del café. Y os pido, como es costumbre, pues terminar con cada uno de vosotros que nos deis vuestra clave del café de hoy, referida a esta coordinación, a esta necesidad de coordinación, de colaboración de cara a unas ciudades sostenibles y eficientes. ¿Quién empieza? Por comentar una clave del café. ¿Alguien se anima? Empiezo yo, si os parece. José Enrique, por favor. Vale, yo, por no repetir, voy a introducir un aspecto nuevo que no hemos hablado, ¿no? Hemos dicho lo que pensamos, todo lo que hemos hecho y que tenemos que continuar haciendo para que todo el mix de operadores que estamos en el mercado y empresas de prestación de servicios, etcétera, hagamos un buen trabajo para que la gente nos vea como una alternativa al vehículo privado motorizado, ¿no? Que es, yo creo, que un objetivo, digamos, socialmente ya común. Entonces, yo ahora iría a la otra parte, ¿no? Todo lo que ha pasado con la COVID nos ha generado un impacto muy profundo. Y yo creo que es un impacto profundo que ya ha llegado ya el momento de empezar a reparar. Desde el propio gobierno central, durante los momentos más críticos, se puede llegar a entender, yo no lo voy a criticar, pero la realidad es que directamente se pedía a la gente que no utilizara el transporte colectivo. Y lo cierto es también que, a pesar de que parece intuitivo eso, no hay ningún estudio a nivel global, a nivel mundial, que nos diga que el transporte colectivo es un medio de contagio. De hecho, bueno, hace relativamente poco salió un estudio que hicieron en Nueva York. De hecho, el transporte colectivo solo representaba el 3% de los contagios por coronavirus. Entonces, siendo el transporte colectivo un eje central de la movilidad en las ciudades, estamos en un momento en que la reparación, ¿no?, y la confianza no solo la tenemos que generar los propios operadores, sino que las autoridades y las comunidades de usuarios también tienen que responder en ese sentido. Y digo esto porque ayer mismo me dieron una información que me dejó extremadamente alarmado, y es que hay empresas grandes españolas
están empezando ya no a recomendar a sus trabajadores, sino incluso a obligar a sus trabajadores a que no utilicen el transporte colectivo, recomendándoles que utilicen el vehículo privado, a ser posible con un máximo de 2 personas en determinadas condiciones. Este tipo de reacciones frente al coronavirus, la verdad es que dan mucho miedo y tenemos que tratar de bloquearlas, porque si no, estamos perdidos. Obviamente, la reacción de pánico nunca es buena. Guillermo, Borja, David, vuestra clave, por favor, para hoy. Pues me animo yo. A ver, como clave os diría, y resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, que para este entorno tan cambiante, con unas perspectivas en las que en el corto o medio plazo no vamos a llegar a los niveles de movilidad que teníamos, optimizar las operaciones para maximizar todas esas tareas de limpieza e higienización que nos piden los clientes y sin perder calidad de servicio, va a ser la clave para conseguir nuestro objetivo número 1, o por lo menos el mío, que es que la gente viaje seguro y que no tenga miedo a moverse. Totalmente. Eficiencia y seguridad. Perfecto. Pues yo me quedo pues, al final con lo que decía David, de esa movilidad de futuro que pasa por el coche autónomo y por otras formas de movernos que a día de hoy yo creo que no visualizamos o no las tenemos en la cabeza. Y yo creo que eso pasa, aparte de momentos coyunturales como los virus y problemas que hemos vivido recientemente, pues yo creo que pasa porque todos los actores del sector de la movilidad hagan lo que se les da bien hacer, ¿no? Yo veía, pues, que un regulador haga apps. Me parece que un regulador debe regular. Un operador de autobuses tiene que dar el servicio de operador de autobuses, igual que un operador de car sharing. Y nosotros, pues, hacer apps, hacer software, desarrollo de software, que es por lo que nacemos y montamos la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que llegar a ese punto futuro sostenible en el que la gente se mueva mucho más de lo que se movía, pues pasa por una colaboración, que era la idea central de la clave del café, y creo que esa colaboración pasa por una especificación de las tareas y bueno, pues un diálogo más abierto y conocer las necesidades de todos para entender mejor al usuario final, que es la persona que se mueve, ¿no? Perfecto. David, por favor, tú. Para concluir, yo creo que han dicho magníficamente los ponentes. Para mí, Joan Enric me ha puntualizado, me parece muy bien el apunte. No se puede demonizar a ningún tipo de transporte. De hecho, aquí la jornada de hoy es plenamente, está enfocada, ¿no?, desde el punto de vista de la cooperación, ¿no? Y no de la competición, de la cooperación. Ni el transporte público ni el transporte privado, ¿no? Yo creo que al usuario hay que darle las garantías, cada uno tiene que hacer sus deberes y tiene que mejorar en esa línea que decía Borja de la eficiencia, ¿vale? El foco en la mejora, en cómo hacer más con menos, ¿vale? Que es la época que nos va a tocar vivir. Yo creo que es cambiar, definitivamente el modelo y en línea con lo que decía Guillermo, pues reformular el concepto de viaje, ¿no? Es decir, hacerlo un sistema pues, más atractivo para el usuario, con más posibilidades, más interconectado, y eso exige que trabajemos juntos, ¿no? Que se trabajen juntos pues todos los operadores públicos, los operadores privados, y que haya un ámbito pues de fomentar alianzas, ¿vale? Y de esa competición, no sé llamarlo, no competición, sino competir, trabajar juntos para ser mejores en un futuro muy próximo, ¿vale? Perfecto. Pues no me queda más que daros muchísimas las gracias. Para mí ha sido un verdadero placer. Y yo me quedo con que la colaboración está ahí y sí, es que sin colaboración no puede ser. Así que nos toca trabajar juntos. Ezequiel, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Vosotros, Ezequiel. Gracias. A ver, ahora. Disculpad. Permitidme que os agradezca a Josep Enric, David, Guillermo y Borja que hayáis podido estar aquí con nosotros. A Andrés, además, gracias por esa magnífica labor de dinamización de este debate. Yo creo que si algo nos ha quedado claro a todos los que os hemos seguido es que la clave está en la colaboración para poder mantener el foco
puesto en un ciudadano con unas necesidades totalmente cambiantes a pasos agigantados. Si esperamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, pues posiblemente nos quedemos atrás. Así que quizás sea el momento de tirar mano, como señaláis, de experiencia, de colaboración y de coraje. Para ello, pues quedan a vuestra disposición nuestros equipos especializados de servicios de movilidad, entre los que, por supuesto, están David y Andrés, y podéis contactarnos a través de nuestra web, de redes sociales, de email o de cualquiera de nuestros teléfonos. Muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos en la próxima Clave del Café. Muchas gracias a todos.